buenas a todos. Bueno, volvemos a contar con Alfredo Hanguren. Nos vuelve a visitar en el canal y hoy vamos a tratar un tema también muy interesante. Lo llevábamos hablando hace un tiempo y me abrió un poco los ojos Alfredo porque no sé si veis los cuadros que tiene detrás. Caí yo, que yo soy un despistado y me acordé y empecé a preguntarle, oye, ¿conoces a alguien que haya tratado el tema del salmón? Y precisamente él es súper activo en este tema, en las redes, como ya sabéis. Así que nada, sobran las presentaciones. Ya os invito a que veáis el podcast que hicimos. Hablábamos sobre los lobos, sobre los incendios, todas estas cuestiones de actualidad que son muy polémicas y que hay detrás, como yo digo muchas veces, hay intereses económicos, intereses un poco oscurantistas. Y nada, Alfredo, gracias por volver aquí al canal y muchísimas gracias, más que bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, gracias a ti por invitarme, ya sabes que yo lo paso muy bien charlando contigo. Nada, perfecto, gracias a ti. Estupendo. Bueno, pues los protagonistas de hoy son un poco, no sé si decirlo, como un poco que pasan desapercibidos, aparte porque están bajo el mar o bajo las aguas de nuestros ríos. Es como que se habla, se comenta, algo se oye por ahí, pero no somos conscientes de lo que estamos perdiendo por estas mismas prácticas que no tienen en cuenta el patrimonio natural, no tienen en cuenta esa conservación, sino esa explotación. Vamos a hablar, a ver, en la medida en que podamos, porque tampoco quiero robarle mucho tiempo yo a Alfredo, vamos a hablar de las truchas, vamos a hablar del salmón, que está muy de actualidad, que sus poblaciones se han reducido, ahora nos explicará bien Alfredo cómo está la situación, y también de otro animal que muchas veces lo asociamos a... En España hay una gran tradición culinaria, ¿no? Y a veces las angulas es como el plato fetén, ¿no? Por así decirlo, el morbo que da comerse algo que es muy exclusivo y al final estamos cargándonos una especie, digo nos porque al final somos todos partícipes de ello, aunque directo o indirectamente, por permitirlo o por gente que la consuma sabiendo que está en grave riesgo de extinción. Ahora nos explicará mejor Alfredo. Pues nada, Alfredo, yo si te parece vamos a empezar a hablar un poquito del salmón, cómo está la situación. Me gustaría también hablar un poco del contexto, cómo se desarrolla un poco su comportamiento, porque yo por algún documental que he visto, ahora me explicarán mejor, bueno, pues es un animal que atraviesa muchísimos kilómetros de agua, nada corrientes, tiene que ascender los saltos de los ríos para desovar, para reproducirse. Me parece fascinante la historia del salmón y nada, pues vamos a darle caña al salmón. ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación está mal. Bueno, por hablar un poco primero del ciclo, que a mí me parece alucinante y bueno, más o menos es un poco digamos, el póster del pez migratorio, ¿no? Hay muchos peces migratorios, pero los salmones tienen un ciclo típico en un grupo de peces, en los salmónidos en general. Luego hablamos de la trucha, que es un poco distinto, pero son peces que nacen en el río, en zonas donde bueno, las aguas son frías, ríos pequeños, entierran los huevos en la gravera, nacen ahí y crecen ahí donde las oportunidades de crecimiento no son particularmente buenas. Es decir, no se pueden alcanzar el tamaño que vemos en un salmón, ¿no? De 7 kilos. Entonces crecen ahí durante una serie de años. Por ejemplo, aquí en Asturias pueden tardar un par de años, a veces en el primer año, pero un par de años o 3 años en alcanzar un tamaño suficiente para irse al mar. Pero eso es un cambio bestial. Piensa que es una especie de agua dulce que digamos, su ósmosis, su regulación fisiológica es de vivir en agua dulce. Y de pronto en unos días, en unos meses o unas semanas más bien, cambian completamente su metabolismo para salir al mar, porque el mar es completamente diferente. De pronto la salinidad, todo eso, ¿no? Aparte de los peligros, digamos, de cruzar un estuario donde hay depredadores, donde hay... Entonces, se van al mar. La ventaja que ellos tienen, o sea, la razón por la que asumen ese riesgo, la razón, digamos, en términos evolutivos, es que en el mar las oportunidades de crecimiento son mucho mayores. A igual latitud, en latitudes altas, digamos, desde Asturias, estoy aquí en el Cantábrico, hasta el Círculo Polar, las oportunidades de crecimiento para un pez son mucho mejores en el mar que en el río. Entonces los peces crecen en el río 2, 3 añitos, depende, ¿no? Por ejemplo, más al norte están más años en el río porque las aguas son más frías. Aquí, por ejemplo, en el Cantábrico, ya te digo, un par de años tienen un tamaño suficiente para lo que se llama esguinar, ¿no? Esguinar es un cambio, lo que te decía, un cambio bestial en el metabolismo para ser capaz de adaptarse, cambian de color,
porque en agua dulce tiene un color más, se llaman pintos, ¿no? Porque tienen como pintas o más oscuros. Vamos, el camuflaje en un río es de una manera, pero con ese camuflaje nadando en medio de la columna de agua en el océano, estás perdido. Entonces Claro. tienen que volverse plateados, pues se vuelven plateados como una sardina, ¿no? O sea, más oscuros por arriba, más claros por abajo, para no ser detectados por los depredadores. Y ahí se pasan en el mar, pues entre 1 y varios años, 3, 4 años, hasta alcanzar un tamaño grande de verdad. Entonces ahí, cuando ya tienen las hembras recursos para reproducción y los machos músculo, muchos desarrollan un gancho en la mandíbula para pelear con otros machos, etc. Entonces entran en los ríos. Entran en los ríos y una cosa muy interesante y muy crucial a la hora de gestionar estas especies, también para los humanos, muy interesante desde el punto de vista biológico, es que eh, me perdí lo que iba a decir, perdona, Gorka. Sí, que me decías que te habían desarrollado como una especie de Sí, colmillo, los o machos desarrollan un gancho, habían ganado músculo. las hembras tienen recursos suficientes, entran en los ríos y vuelven al mismo río en el que nacieron. Ujú. Es decir, vuelven exactamente al mismo río en el que O nacieron. Es sea, o decir, la sea, población de salmón. ellos tienen como un mapa geolocalización, ¿no? O sea, se saben mover por el mar, luego volver al río. Es impresionante. Eso fue un misterio durante mucho tiempo y bueno, sigue habiendo debate sobre eso, ¿no? Eso en inglés se llama homing, ¿no? O sea, Joder, volver a vuelta a casa. casa, claro. Sí, entonces, por una parte, la dirección general de la migración es, desde luego, en el Cantábrico hacia el norte, o sea, hacia el norte, hacia el Mar del Norte o incluso hacia más arriba, ¿no? Suben hacia el norte. Pero el momento en que dicen, vale, estoy listo para la reproducción, ya tengo músculo, ya tengo suficiente grasa para producir huevos, entonces Sí, empiezas a viajar al sur. Pero luego, ¿en qué río entras? Porque en el Cantábrico hay muchos ríos salmoneros, ¿no? claro. Parece que ese imprinting, esa fijación se hace con los olores. Ellos son capaces de reconocer el olor del río. Cada río tiene un olor diferente por la vegetación, por la geología, una serie de la longitud, el tamaño del río, lo que sea. Entonces ellos son capaces de reconocer el olor de su río. Son capaces de entrar en su río y reproducirse. Llegan arriba, la inmensa mayoría mueren después de reproducirse. O sea, invierten todo lo que tienen, tanto los machos peleando con otros machos por el acceso a las hembras construyendo nidos, mueven la gravera del fondo para poner los huevos entre la grava. Bueno, ahí, vamos, es muy épico, ¿no? Si quieres. Sí, sí, Y sí. entonces, no, la mayoría se mueren, no suelen bajar al mar otra vez y volver a tener otro ciclo en el mar. Entonces, este ciclo, aparte de muy interesante, es muy importante desde el punto de vista de la gestión, porque la pesca deportiva, yo sé bastante de eso, mi familia son todos pescadores, yo tenía licencia de pesca de salmón a los 5 años, mi abuelo, mis tíos, íbamos Mucha al río. tradición. Ujú. Sí, el salmón era una cosa, en Asturias se habla de una cultura, ¿no? En torno al salmón. Un montón de historias, porque, bueno, en los tiempos duros, no te hablo de hace 20, 30, 40, 50 años, pero eso daba de comer durante una Claro, época del año, claro, ¿no? claro, claro. Y, bueno, aparte de que desde luego tiene también muchas implicaciones ecológicas, ¿no? De mover nutrientes desde el mar hacia el interior. Hay estudios sobre eso en Escocia, de los bosques, o sea, de cómo todos esos fósforos, nitrógeno, todo eso que traen los cuerpos de los salmones, 8 kilos de pez, que llegan a morirse en un río allí pequeñito arriba en las Highlands o aquí en la cordillera Cantábrica, ¿no? Claro, claro, claro. Todo eso también tiene implicaciones ecológicas. Pero la cuestión es que la forma de pescar salmones en los ríos en realidad, es casi el máximo daño. Luego hablaremos de la angula, que también es bastante dañino. Pero estamos matando a los reproductores, estamos matando a los mejores, estamos matando a los que están a punto de reproducirse, los que han sido capaces de crecer en el río sin que se los coma nadie, bajar al mar, cambiar su metabolismo sin que se los coma nadie tampoco, llegar a Islandia, crecer allí durante años, engordar, encontrar el camino de vuelta a casa, remontar el río, presas, saltos de agua, hasta llegar al sitio donde nacieron. Esos son los que nos vamos a cargar. O sea, los mejores, los mejores. Entonces, tú imagínate que gestionas una población de ciervos buscando las hembras preñadas y disparándole a las hembras preñadas. ¿Cuánto dura esa población de ciervos? Nada. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo con los salmones, matando a los reproductores, a los mejores, machos y hembras. Todos los que entran al río. Entonces, claro, el impacto de la pesca cuando la población humana, quiero decir, la gente que vivíamos aquí y que pescábamos aquí era pequeñita, era menor, cuando no había otros impactos asociados de calidad de agua, de obstáculos en los ríos, o sea, todas las presas, bueno, se construyen escalas para que suban, pero o no funcionan, o en algunos sitios no se construyen, o aún así se lo ponen más difíciles a los peces, ¿no? Es decir, hay un montón de factores, pero bueno,
según fueron aumentando esos factores, la población fue cayendo. Además, la forma de pescar, o sea, mi abuelo pescaba con una caña de bambú y con un sedal que, no sé, y unos años antes no había nylon. Ahora hay unos nylon súper resistentes, unas cañas de fibra de carbono, de no sé qué, unos carretes. Es decir, que somos mucho más eficientes, ¿no? Gafas polarizadas para ver dónde está el salmón. Entonces, claro, digamos que el esfuerzo de pesca o el impacto sobre la pesca de un pescador, si yo pescara salmones ahora, que no pesco, por alguien de mi edad que pesca salmones ahora, no tiene o sea, tiene unos medios muy superiores a los que tenía mi abuelo, con su caña y con sus botas y tal en el río, ¿no? Entonces, son muchas cosas, evidentemente. Los problemas, y estos problemas no son solo un problema, pero la pesca deportiva, que además es un problema que se puede solucionar mañana, es decir, como se ha hecho en muchos ríos, es decir, bueno, no vamos a pescar salmones más, no Las vamos a vedas, matar ¿no? a salmones. Claro. Por lo menos durante una temporada, vamos a ver qué pasa con la población. Esa es fácil de tomar, esa es fácil de tomar. Desde luego mejorar la calidad del agua, evitar vertidos, el resto, el cambio climático evidentemente influye. Una cosa interesante de las poblaciones de salmones en el Cantábrico es que representa el límite sur. O sea, tú ves un mapa de distribución del salmón y no hay salmones más al sur. Los hubo en algunas de las Rías Baixas en Galicia, pero ya en Portugal no. O sea, vamos, Ya. ese es el umbral, ¿no? Es un umbral de temperaturas demasiado altas en verano en los ríos. Claro, el cambio climático está moviendo esa línea hacia arriba, ¿no? Pero el Cantábrico representa en este momento el límite sur de distribución de una especie que llega hasta el norte de Noruega. Entonces, desde ahí hacia arriba. Y las especies son mucho más sensibles en los límites de sus áreas de distribución, claro. Están al borde de las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, las temperaturas en los ríos durante las fases muy delicadas, ¿no? Como el desarrollo de los huevos. O sea, en esas fases es donde los animales en general tienen límites térmicos más estrechos. Luego, como adultos, son capaces de tolerar más cosas, pero cuando está desarrollando el embrión son muy estrechos. Entonces, el cambio climático, desde luego, es un factor. Pasa que cambiar el cambio climático de un año para otro no podemos, pero parar la mortalidad de reproductores por pesca deportiva sí podemos. Podemos Claro. mañana. Ya. Sí, Entonces, es bueno, muy... a mí me parece interesantísimo Sí, sí, sí. y desde el punto de Es vista muy interesante. biológico y luego la interacción con la conservación, ¿no? De algo que tiene un valor cultural, valor económico asociado, valor Eso es. ecológico indudable. Eso es. Claro, porque una hembra de salmón que consigue saltar todos esos obstáculos, depredadores más grandes en proceso También. de que el salmón está cogiendo grasa, está Sí, creciendo, tiene que salvar un montón de depredadores que hay en el mar, que hay en los ríos. sí, sí. Entiendo que todo ese, no sé si tendrá que ver con la ecología, con la relación con otras especies, pero entiendo que todo ese recorrido que hace el salmón también sirve para alimentar. O sea, Claro, lógicamente claro. alimenta a osos, ¿no? Entiendo que cuando había Sí, mayor sí. población de osos aquí en España, aprovechaban el desove de los salmones y se comían esos salmones que ya Hombre, estaban claro, claro, débiles o claro, lobos o un montón de claro, eh, claro. todos esos Nutrias, cadáveres. sin duda. Sí, sí, Eso es. sí, 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 sí. Y Sí, mira, claro, este verano, ujú. no, perdona. Dime, dime, Sigue dime. tú, sigue tú. No, te iba a Sí, decir que este nada, verano estuve en Canadá, en sí, British Columbia, visitando familia. eso es, eso es. Y era justo el inicio de la entrada de los salmones. Son especies de salmón diferentes, son salmones del Pacífico, pero estaban empezando a entrar. Ahora es cuando está todo el espectáculo pero justo ahí estaban empezando a entrar. Y bien adentro en un río bastante grande, de pronto estaba mirando por ahí, tratando de ver águilas, y había focas en el río. ¿Qué hacen las Fíjate. focas aquí en el río? Hasta que veía una foca con un salmón en la boca. Y ya sé lo que están haciendo las focas en el río. O sea, las focas Claro, entran claro, en los claro. ríos. O sea, es exactamente lo que tú dices. Hay un montón de especies, tanto Que aves como dependen. mamíferos, claro, que es una parte de su ecosistema. Como tú dices, en Asturias, claro, eh, la situación en la que están los osos, el poblamiento humano y tal, hace que probablemente los salmones lo tengan los osos lo tengan muy complicado para llegar a un sitio donde probamos un trozo de carne como es un salmón muerto o moribundo en un río, eso no. Quiero decir, eso es valiosísimo para cualquier depredador o para cualquier carroñero, ¿no? Entonces, Ya sin ves. ninguna duda, y además es que es una cosa interesante que estabas medio diciendo tú, es que no solo forma parte de un ecosistema como las truchas, sino que durante una parte de su vida forman parte del ecosistema oceánico. Durante otra Claro. parte están en los estuarios, otra parte están arriba de los ríos. Entonces, Claro. efectivamente, conectan ecosistemas, conectan cadenas tróficas. Sí, es una especie muy, muy importante también desde ese punto de vista. Sí, sí. Ujú. Había leído en uno de los artículos que me pasabas que se va a incrementar un 30% la pesca del salmón, si no me equivoco, Sí. pese a... Es que
quizás sea un poco atrevido por mi parte, pero esto ya parece prevaricación, ¿no? Es una supuesta prevaricación porque, coño, tienes los informes de cómo está la población de salmón y tú no vas a respetar las vedas. Si tú quieres seguir pescando salmón, lo lógico es que respetes las vedas. No sé, no acabo de entender esta lógica. Y luego también había leído las declaraciones de un tal Caldevila, del presidente de la Sociedad Pescadores, que decía, el científico que censa por número de capturas no es científico. O sea, Ajá. decir que las capturas son muy altas en un proceso en el que está atravesando el salmón, que no es nada bueno, que debe de, como bien decías tú, creo que debe de haber una veda de 5 años, luego hacer un estudio y una reevaluación, a ver cómo va la especie. Luego, si quieres, hablaremos de la repoblación, porque veo que también puede tener cosas negativas o no se acaban de adaptar los ejemplares. Entonces, no sé, ante estas opiniones del sector de la pesca, Sí. ¿qué opinas tú? Bueno, ellos quieren seguir pescando y cada vez hay más pescadores que te dicen tenemos que parar. Y lo de los 5 años no es un número aleatorio, es más o menos en promedio lo que dura el ciclo de un salmón, desde que nace hasta que vuelve a reproducirse. Claro, Entonces, si claro. tú dejas de matarlos este año, los resultados en el río, en el retorno al río, los empezarás a ver dentro de 4 o 5 años, cuando los hijos de los que se reprodujeron este año vuelvan, ¿no? Por esos 5 años, ¿no? Pueden ser 6 o 7. 4 probablemente sea muy poco porque hay salmones que viven más de 4 años, sumando el tiempo que está en el río y el tiempo que está en el mar, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que dice este Caldevilla, que es de una asociación de pescadores, en el fondo, aunque él quiere dar un palo, tiene un poquito de razón. Lo que pasa es que él no sabe por qué, porque evidentemente no ha leído ciencia. O sea, tiene narices que un pescador se atreva a decidir quién es un científico y quién no, ¿no? O sea, digamos que los parámetros para estar en la ciencia y de medir la producción científica o lo que sea, no son los que me va a dar un pescador. Pero tiene un poquito de razón, y es el tema de utilizar, la mayor parte de los casos no tenemos en pesquerías, y ya te estoy hablando ya de pesquerías marinas también, de los atunes o las sardinas o lo que sea. Normalmente no tenemos datos muy buenos de lo que está pasando. Entonces utilizamos como indicador del estado de la población las capturas de pesca. Las capturas de pesca se llevan a los puertos, se pesan, y bueno, pues este año se han pescado 5 toneladas en el puerto de Avilés y no sé cuántas toneladas en tal puerto. Con lo cual las estadísticas de pesquerías muchas veces y las medidas de manejo muchas veces ese es el único dato que tenemos o el dato del que tenemos la serie más larga, ¿no? Entonces, en el caso de los salmones, bueno, el gráfico de las capturas o los datos de capturas de salmones desde segunda mitad del siglo XX hasta ahora es demoledor, ¿no? Entonces, dice, pero es que eso no es... Entonces, tiene un argumento, hay un artículo de dos de los mejores biólogos de pesquerías del mundo, o, en mi opinión, Daniel Pauly, que es canadiense, o está en Canadá en realidad, creo que es alemán, y Ray Hilborn, tiene un artículo publicado que es espectacular, porque están completamente enfrentados, pero publican un artículo juntos. O sea, argumentando me parece espectacular ese artículo. Entonces uno dice, lo que dice este señor, los datos de pesquerías no son un buen indicador. O sea, si se pescó pocos porque había menos, o porque el mar estuvo peor, o porque los barcos pescan otra cosa ahora que tiene mayor valor económico, hay un argumento ahí, hay un punto ahí. Los otros dicen, sí, pero no tenemos datos mejores. Y además, cuando hacemos estimas científicas, o sea, cuando salimos con barcos científicos a estimar el estado de una población, la historia que nos cuenta es la misma que nos cuentan las pesquerías. Es decir, el año que se pescó mucho es que había mucho, el año que se pescó poco es que había poco. Claro. Entonces, que puede haber matices pequeños, pero cuando tienes una serie de 40 años en la que las capturas se desploman, como la que hablábamos de los bacalaos, como las angulas de las que hablaremos después, o como la del salmón, no me cuentes cuentos, no me digas, no, siga habiendo los mismos, lo que pasa es que ahora se pesca menos porque hay menos. Es más, la capacidad de un pescador de capturar un salmón ahora mismo en Asturias es muchísimo más alta que hace años, ¿no? Entonces, tiene un punto de razón. Yo creo que ni él mismo sabe hasta qué punto tiene un punto de razón, simplemente no le gusta lo que le dicen los científicos, que es el salmón está colapsado. El salmón está colapsado en Asturias, desde luego, sin ninguna duda. En otros ríos ya está, ya no hay, en muchos ríos del Cantábrico ya no hay. En Asturias sí tenemos, en el Bidasoa están haciendo programas de recuperación, bueno, parece que podrían estar funcionando. Para mí no son lo óptimo, porque hay que nadar y guardar la ropa, ¿no? Si eres un gestor, yo como no soy un gestor puedo decir lo que quiera, puedo proponer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, parece que están haciendo cosas racionales. En Asturias no, en Asturias es hasta que no quede ninguno. Esto que decías del 30% es una locura, porque lo que llevan haciendo tiempo
que la administración, es ponerse lo más difícil a los pescadores, lo cual es una medida, en mi opinión, cobarde. O sea, si tú crees que hay que pescar menos, vamos a restringir la pesca, vamos a de verdad. Pero entonces es, bueno, pues tienes que acabar de pescar antes, y entonces no te dejan pescar hasta tan tarde, y entonces no puedes usar tales cebos, y entonces ponemos unos cupos en los ríos, ¿no? Pues en este río se pueden pescar 150 salmones, pero si hace años que no se pescan 150 salmones en ese río. Eso no es un cupo real. Un cupo real es un cupo que cuando llegas al cupo dejas de pescar. Tienes que, menos de los que se pueden pescar, ¿no? No se llega a los cupos. Ellos llevan unos poquitos años poniendo cupos y no se llega a los cupos. Pero la normativa de pesca de este año, que bajaron un poco más los cupos, o sea, limitaron, pues que es lógico, es que el año pasado no se llegó a 200 salmones, cuando había años que se pescaban 8.000. Entonces, es una población que está colapsada, ¿no? Pero entonces, esto del 30% a mí me hace gracia. Bueno, gracia, maldita la gracia. Pero es, si se llega al cupo, este año ponemos unos cupos un poco más bajos. Los pescadores están muy cabreados porque no los dejan pescar todo lo que quieren. No, claro. Y solo puede pescar un salmón por temporada y otro sin muerte, bla, bla, bla. O sea, cosas como ponerles piedritas para que no pesquen tanto, pero no tomar la medida valiente, ¿no? Entonces, Sí. pero la normativa de pesca este año dice, bueno, si se llega al cupo pronto, eso quiere decir que hay muchos y lo incrementamos un 30%. O sea, pones un cupo, pero un cupo que luego lo puedes mover cuando te apetezca a ti. O sea, dices, bueno, ya se pescaron, imagínate que el cupo, no me acuerdo cuáles son los números, el cupo es 60, vale, y la temporada de pesca se acaba el 15 de julio. Bueno, pero es que en mayo ya tenemos 60. Hay que parar de pescar, ¿no? Llegamos al cupo, hay que parar de pescar. No. Lo subimos un 30% porque se oye que el año va bien y entonces podemos ir. Nada, es un sinsentido. La No tiene gestión del sentido. salmón en Asturias es un auténtico sinsentido. No tiene sentido. No. Alfredo, dame 2 minutos. Claro. Vengo enseguida, ¿eh? Venga, claro. Pues a raíz de lo que estábamos hablando, yo había leído también bueno, tengo algún conocido que hace pesca sin muerte en Galicia precisamente, Ajá. y yo también lo veo una opción. Lo que pasa es que, claro, obviamente entiendo que el pescador pues se querrá llevar el trofeo, se querrá comer el salmón o la trucha o lo que sea. Ya. Entonces, también es una alternativa como pesca deportiva. ¿Tú qué opinas de la pesca sin muerte? A ver, es una de las cosas que se está promoviendo ahora, o sea, tratar de, por ejemplo, a los salmones, a los pescadores les ponen un límite, ¿no? De salmones, pueden matar uno y pueden pescar otro sin muerte y tal. Yo creo que, claro, la pesca sin muerte no existe. Hay un pequeño porcentaje de muerte, ¿no? Quiero decir, al final estas pescas con anzuelos diferentes, Claro. no tienes anzuelos que hacen tanto daño como los anzuelos de la pesca convencional para poder librar al pez. Y muchos de los pescadores, ya tengo que en mi familia hay muchos, o había en su mayor parte, pero muchos pescadores te dicen, a mí lo que me gusta de pescar es ir al río y estar allí probando con la caña y buscando dónde está el pez. O sea, lo que tiene de habilidad aparte de estar en la naturaleza, Claro. no estás en un río asqueroso, estás en un río que tiene unos árboles de ribera. Entonces, bueno, digamos que como puedes ir a pescar sin muerte. A mí me parece, en principio, mejor que matar, claro, es mejor no matar que matar, ¿no? Y hay maneras de hacerlo, tienes que tratar al pez de una determinada manera, ¿vale? Te vas a hacer una foto con el pez, pero tenerlo en el agua la mínima cantidad de tiempo posible, cómo manejarlo para no dañarle las escamas. Los peces son muy sensibles, tienen encima de las escamas tienen como una mucosidad, ¿no? Que les protege. Si tú les erosionas eso con la mano, tú no les estás haciendo una herida, pero erosionarles eso con la mano al capturarlos, puedes producirles enfermedades, hongos. Bueno, o sea, Ya. pero hay formas de hacerlo de manipular al pez sin causarle ese daño, ¿no? Entonces, Entiendo. todo eso con las debidas precauciones y utilizando los métodos que se conocen y tal, va bien. Ahora, dicho todo esto, en el caso del salmón, una especie que está tan al borde del abismo, una especie que puede pesar 5, 8 kilos más, los más grandes. La pelea de un salmón que viene exhausto desde el mar, que prácticamente no come desde que entra en el río, hasta que lo sacas del agua, hasta que vence el pescador, ¿no? Y lo saca, es muy duro, es muy fuerte, es muy estresante para el pez, ¿no? Entonces, se puede hacer. Pero yo plantearía eso en poblaciones que estén más o menos saludables. Es decir, bueno, vamos a reducir la mortalidad. En una población como la del salmón en Asturias, lo siento, pero yo no aceptaría ni pesca sin muerte. Quiero decir, la situación es extrema. Claro. Los salmones están al borde de desaparecer en Asturias. Sí, porque a lo mejor viene una hembra cargada de huevos y tú Claro. en ese estrés la acabas de agotar en Claro, la claro. pelea con la caña, ¿no? ¿Te refieres a Claro, eso? Que a lo claro, mejor ya claro.
No la matas, pero indirectamente la has condenado ya. Claro, o le estás provocando heridas o erosiones que pueden terminar matándola, ¿no? Entonces, Ya. el porcentaje, si lo haces las cosas bien, el porcentaje de peces que capturas en pesca sin muerte, que luego, que luego sobreviven y perfecto, no les causa mayor impacto, o sea, el porcentaje de los que sobreviven es muy alto si haces las cosas bien. No es el 100%, pero es muy alto, ¿no? Entonces, en una población más o menos saludable de peces, nos podemos permitir, bueno, pues perdemos el 1% de los peces. Bien, va, vamos a discutirlo. Pero una población que está como el salmón es que no es aceptable, no es Ya. aceptable. Entonces, ¿te gusta el río? ¿Te gusta el contacto con la naturaleza? Vete al río, hombre. Vete al río, pero no vayas a matar a nadie. Ya. Ni a fingir que matas a nadie, porque al final la pesca sin muerte es como Sí. todo, pero sin hacerlo, ¿no? Entonces, yo no estoy muy a favor. Ahora, evidentemente es mejor sin muerte que con muerte. Obviamente. Y en el caso de Asturias, yo creo que no está para soportar eso, los salmones. Entiendo. Había un... Me he anotado aquí el tema de... A ver, ¿cómo lo podemos tratar? Claro, si llega un punto en que la población de salmón se va a o sea, quiero decir, como es a nivel internacional, ¿no? Porque como hemos dicho, los salmones tienen que atravesar Ujú, el mar, los ríos, van a altitudes más altas, latitudes más altas. ujú. No hay ningún, por así decirlo, no sé si a nivel europeo, que ponga límites a los países. Es decir, ¿cómo? Yo vuelvo a replantear lo mismo que con lo del lobo. ¿Cómo una comunidad autónoma tiene más poder o tiene más decisión en la conservación o la explotación de una especie cuando está poniendo en peligro muchos más ecosistemas o muchos más países en su patrimonio? O Ujú, sea, ujú. no acabo de entender esto, de verdad. Sí, no tiene sentido. Porque los salmones, los animales, los ecosistemas no ven fronteras, las fronteras las ponemos nosotros, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay un río en Asturias que es bueno, dos en realidad. El río Eo marca la frontera con Galicia. Y entonces la gestión del río Eo, que es un río que tiene salmones, es compartida entre Asturias y Galicia. El Cares de Eva es el que marca la frontera con Cantabria. Entonces Asturias está limitada, digamos, por dos ríos, ¿no? Dos ríos que son salmoneros y la gestión la hacen las comunidades, digamos, o más o menos de acuerdo, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es mucho más, es un foco mucho más grande, claro. O sea, Claro, la cuestión con el tema de los salmones, que ya verás luego que es diferente que con las anguilas, es que tú hipotéticamente, podrías proteger los salmones del Bidasoa, otra vez el ejemplo, ¿no? O de un río asturiano y en otro río extinguirse. De hecho, en algunos ríos asturianos el salmón ya se ha extinguido. O sea, hay ríos en los que en Navia, por ejemplo, hace años que ya no se pesca ningún salmón. Alguien dice que vio uno por ahí, pusieron unos embalses muy cerca de la costa, unos embalses muy grandes, hace muchos años, y aunque seguían entrando y tal, pues se ha ido debilitando la población, han desaparecido. Ríos más pequeños como el Porcía, el Esba está al borde de que le pase eso. O sea, va desapareciendo río a río en Asturias. Pero como tienen ese homing, como tienen esa fidelidad de volver al mismo sitio, entonces los noruegos dicen, bueno, si nosotros cuidamos nuestros salmones, los asturianos que acaben con ellos, ¿sabes? Porque son otros, son distintos. Yo creo que debería haber legislaciones, como claro, tú dices, claro, claro, debería claro. haber legislaciones de algo que es que además es de todos, el salmón. El salmón no es de los pescadores, ni del que vive en el río, el ribereño o lo que sea. Es que forma parte del ecosistema, forma parte de la biodiversidad que queremos, que necesitamos preservar, ¿no? Y en este caso, Eso es. como tú decías antes, de varios ecosistemas diferentes que conecta, mandando nutrientes de un sitio hacia otro, con depredadores, con presas. Los salmones son depredadores y son presa. Es decir, es lo lógico, lo que tú piensas, a lo que tú llegas es lo que llegaría cualquier persona Ya, que piense en el asunto con un poco de decencia. Lo que pasa es claro. que los intereses son otros y las motivaciones al final son otras. Es Exacto, porque desesperante. entiendo que hay un interés económico aquí, obviamente, y también entiendo que habrá una intención de voto, como pasa con Sí, el sector cinegético. sí. Claro, porque entiendo que tú tendrás que, yo no tengo ni idea, ¿eh? Mm, Tendrás que sacarte la licencia de pesca, tendrás que pagar sí, unos cupos por sí, captura. ¿Cómo sí. funciona eso un poco para entender? Sí, bueno, tú tienes que pagarte tu licencia de pesca, Sí, luego tienes que pagar por capturas. Luego, pues parte de lo que te cuentan, ¿no? De la economía, pues bueno, depende a qué río vayas, pues te alojas allí 2 días y entonces la comes en el economía bar del local, pueblo. ¿no? Sí, eso siempre fue así, ¿no? Yo cuando, claro,
tiempos en los que yo de niño iba a pescar con mi tío y tal, pues las carreteras no eran como ahora. Entonces un viaje que ahora haces en 1 hora y media, antes tardabas 4, con lo cual te ibas a dormir allí, te quedabas el fin de semana y comías en el bar del pueblo y todo eso, ¿no? Eso movía la economía. Ahora, aparte bueno, de comprar el material no es barato, bla, bla. O sea, Claro. es un sector económico. Ya, ya, ya. Pero, pero yo creo que no tanto. En Asturias se monta una feria, la feria del Campanu, ¿no? Se llama Campanu al primer salmón del año, al primer salmón que se pesca en el año, ¿no? Parece que hay Sí. distintas explicaciones para la palabra. Hace poco oía otra, pero una amiga que me habían contado ahora que se tocaban las campanas del pueblo cuando empezaba a entrar en los salmones, ¿no? Porque eso quería decir que viene un recurso, que viene un alimento que es tal, ¿no? Pero bueno, lo que sea, se llama el campano el primer salmón del año. Entonces se organiza una feria, se subasta, se pagan miles de euros, un restaurante paga miles de euros por ese salmón. Ese salmón, pues eso, pesa 7 kilos, ¿no? Pero va a estar todo el invierno vendiendo salmón a ese restaurante, o sea, es publicidad para el restaurante, ¿no? El siguiente que venda será de la piscifactoría de no sé dónde, en Noruega, pero él se promocionó comprando campano, ¿no? Se montó un festival ahí, pero al final no es un sector económico importante ni en Asturias ni a nivel, por ejemplo, hay países donde, bueno, hay un turismo asociado, ¿no? En Islandia, en Finlandia, la gente de aquí que están con el mono, porque aquí no pescan salmones, pues entonces se pagan un viaje, los que pueden, claro, se pagan un viaje a Finlandia, a Laponia, a pescar salmones. Y vuelven y pescaron 3 salmones y son felices, ¿no? A Ya. Escocia también. Yo viví en Escocia muchos años y en Escocia un poco como en Asturias, ¿no? Hay una tradición, hay una cultura, que a mí me parece importante esa cultura, mantener esas cosas, Claro. pero sin matar los salmones, en este momento no podemos permitirnos matar ni un solo salmón más, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero luego, claro, está la parte electoral. Y yo ahí, honestamente, creo que el análisis está equivocado. Yo no soy analista político, con lo cual un analista político te dirá, ¿no? Que sí, que tal vez hay unos votos clave ahí en seguir permitiendo la pesca. Yo no lo veo, yo no lo veo. Y además que cada vez más pescadores están pidiendo, vamos a hacer una moratoria de 5 años, porque yo quiero que mis hijos puedan seguir viviendo lo que yo Puedan vivía, ¿no? disfrutar de esta, claro. Sí, lo cual es lo lógico. Dices, Claro. bueno, vale, lo que pasó en el pasado no lo podemos cambiar, pero de aquí para adelante vamos a gestionar esto bien, vamos a parar esto, vamos a pedir también que mejore la calidad del agua, que no haya obstáculos, que lo que sea, todos los factores que queramos, ¿no? Vamos a luchar contra el cambio climático, a ver si no son tan calientes los inviernos, pero paremos de matarlos. Pero no, yo la administración la veo muy torpe en este aspecto, muy torpe. Eh, Ya. en Asturias, ¿eh? En Navarra, por ejemplo, País Vasco están haciendo las cosas mejor. No, no es Allí tampoco han para hecho poner- vedas. Allí han hecho vedas, Claro, entiendo. claro. Ya, ya. Está mucho peor, pero por ejemplo, y están en la recuperación del salmón, han instalado contadores de verdad, no como lo que hay aquí en Asturias, para saber cuánto entra, para tener ese conocimiento, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes que decía el pescador de que no puedes evaluar una población solo con las capturas. Un poco de acuerdo, si no tienes nada mejor hay que evaluarla con eso. Pero, hombre, si tienes datos independientes, si tienes contadores, que ahora mismo la tecnología lo permite de sobra, ¿no? Para saber cuántos reproductores entran, cuántos se reproducen, qué descendencia dejan, cuáles son los factores que influyen en la mortalidad de los juveniles en el río, porque una hembra de salmón puede poner unos miles de huevos. Claro. De ahí nacen unos poquitos miles de juveniles, de los cuales algunos mueren en el río antes de bajar al mar, tal. Si tú identificas cuellos de botella o causas de mortalidad, puedes gestionarlo mejor. En el Vidasoa lo están haciendo bien en ese sentido, ¿no? No solo no se permite pescar, sino que además están observando la recuperación, viendo qué medidas funcionan, qué medidas no, ¿no? Soy Ajá. crítico con algunas cosas, pero claro, es años luz de lo que hay aquí. Es años luz de lo Ya. que hay aquí. En Asturias, te digo. Y como curiosidad, ese conteo o ese monitoreo, ¿cómo hacen? ¿Ponen alguna cámara Sí, acuática o algún sí, método de... tienes, ¿Cómo es? los tienes también de infrarrojos, que son las más clásicas, pero ahora las que van mejor es con cámaras que te sacan una imagen del pez, con lo cual puedes medir Ya. el pez, en muchos casos identificar el sexo, la especie, por supuesto. Se suelen instalar en sitios donde, claro, un río es muy grande para tener eso, pero Sí. los ríos muchas veces de manera natural o de manera artificial, por ejemplo, en las escalas salmoneras, ¿no? Las escalas Ujú. que hay para facilitar que los peces salven un muro, Sí. obligas a que todos los peces que suban o que bajen pasen por un espacio muy reducido, Más eh, estrecho, eso es. en unos poquitos metros. Entonces instalas ahí tu cámara, ¿no? Yo esto hace muchos Vale, años que vale, lo vi vale. en Escocia y tal, y además es que ahora mismo el ordenador te captura, o sea, no tienes ni que ver Y tu el con la vídeo. IA y todo, incluso. Claro, claro. Te dice, han subido 3 salmones, han bajado 2 juveniles
y una trucha y no sé qué. O sea, que eso ahora mismo se puede hacer, cuesta dinero, lógicamente, pero Ajá. vamos, relativamente poco, y obtienes una información que eso, que es valiosísima. Es más la falta de intención que de recursos, porque obviamente los hay. Mira, Ujú, respecto a lo que has dicho, y ahora te voy a preguntar por la repoblación, ¿qué opinas de ello? ujú, Leí el otro día un artículo que, bueno, se van a permitir cazar en Asturias, cambiando un pelín de tema, un sí, sí, paréntesis, sí, 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 se van a permitir en 174 batidas de caza en Asturias, se va a permitir matar un lobo, si ujú, aparece. sí, Entonces, claro, hay toda la controversia que puede haber ahí metida, de vete tú a saber si no sí, meten un lobo aquí, se ha cazado ahí, bueno, en fin. sí, Pero sí, el sí, caso es que incluso los propios cazadores se quejan porque como uno solo se niega a matar un lobo, porque hay sí, cazadores que no quieren matar un lobo. Yo voy claro, a cazar un corzo, voy a cazar un jabalí, si uno claro, de ellos se niega, leí que el agente medioambiental o forestal sí. está obligado a parar la batida. Sí, sí. De hecho, al inicio de la cacería tienen que firmar todos, porque claro, una cacería no solo es una persona, no es como solo un rececho, ¿no? En un rececho va el cazador con el guarda, pero en las batidas no. En las batidas hay un montón de escopetas, hay un montón de cazadores, rifles o lo que sea que utilicen para matar. Pero sí, efectivamente se les pide eso y eso está generando un conflicto, porque tienen miedo porque es una chapuza también desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista ecológico es una chapuza, o una peor que una chapuza, pero desde el punto de vista legal, esa especie de ansia que tienen por ponerse a matar lobos, ha incluido a los cazadores, en lugar de solo los agentes medioambientales, que sean los que maten los lobos, lo cual es una burrada también, pero lo tenemos Sí, claro. sí, se Pero entiende. decir, es que no, con esto no da, vale, más populismo, porque es populismo. Los Es brutal. cazadores encantados, los ganaderos encantados. Pero ahora, claro, ven que eso puede tener implicaciones legales para el autor del disparo. Porque Sí, si dentro de un tiempo resulta que eso o sea, ¿dónde está la seguridad jurídica, como dicen ellos? ¿No? es Entonces, tremendo. nada, es una chapuza muy importante, muy importante. Y de Ajá. momento está todo el mundo cabreado y todo el mundo revuelto. Y dices, ostras, Sí, yo sí, voy a sí. una batida de jabalíes, ¿por qué? Yo no quiero que se dispare un lobo. Claro. Tú dices, yo voy a matar jabalíes. Está Sí, sí. bien, pero bueno, quiero decir, está en su derecho, ¿no? Entonces, Claro. está complicado porque es una chapuza. O sea, se están metiendo ellos solos en líos porque es una chapuza. O sea, es retorcer el rizo de una manera. Sí, Y claro, sí, la responsabilidad legal creo que leí que le cae a la gente medioambiental o a la claro. gente forestal. Y luego Medioambiental. aparte quieren expulsar a ese cazador, aún habiendo pagado su Claro, contribución en el coto o como claro, sea eso, lo claro, quieren expulsar. claro, Y, claro. y ahora tienen la queja de los ecologistas y luego aparte el sector cinegético que dice, coño, si yo quiero ir a cazar un gulado, ¿por qué tengo que pegarle un tiro a un lobo Claro, si no quiero claro, cazar un lobo? O sea, es brutal. Me ha recordado claro. eso a lo que has comentado antes. Sí, 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 es un desastre, es un desastre. Y dices, es que no lo pueden hacer peor. Yo no sé qué votos creen que van a ganar, porque es que no sé. Tremendo. Bueno, volvemos al salmón. El tema de la repoblación me parece Sí, muy interesante. Me suena haber leído algo de que se ha repoblado un poco en Navarra. Estoy confundido, he sí, oído algo. sí. ¿Cómo está la situación del tema de la repoblación? A ver, el tema, te rebobino un segundito, ¿eh? O sea, me abro el foco un segundito. Sí. En los clásicos, en los manuales clásicos de cómo se gestiona una población de peces, eh, hay tres cosas que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, una muy clara es parar las causas de la mortalidad. Vale. Si la mortalidad es la pesca industrial o la pesca deportiva, hay que parar eso. Claro. Una segunda de las herramientas clásicas para esto es la repoblación, es decir, es criar animales en cautividad para luego Ujú. soltarlos en el medio natural. Vale. Eh, lo que pasa es que entonces aquí ya hay muchos matices, ¿no? O sea, yo por lo menos tengo muchos matices respecto de lo que se... Y ahora volvemos a cerrar el foco a los salmones, ¿no? Salmones y truchas, las dos. Porque o sea, aquí en Asturias se hace con los dos. Por una parte, la palabra repoblar, analízala un segundo, repoblar, volver a poblar algo que no está poblado ya. Sí. Entonces, eh, si en un río, en una determinada zona, por ejemplo, truchas, ¿no? Que las truchas no migran o apenas migran, es un pez migratorio así como el salmón tan a lo bestia. Se puede mover dentro del río, algunos ejemplares bajan al mar, que se llaman reos, ¿no? Engordan un poco en el mar, pero se quedan en la costa y vuelven a subir. Ujú. Pero si una zona de río, por lo que sea, por un vertido, por un envenenamiento, por la razón que sea, se ha quedado sin peces, no hay ninguna posibilidad de que esa población se recupere ya sola porque vengan otros individuos de los afluentes o de zonas más altas o más bajas, ¿no?
Sí. Entonces, tendría sentido repoblar. Es decir, vamos a soltar otros peces aquí para que esto se repueble. Esto no es lo que se hace en Asturias. En Asturias se hace una cosa que el nombre técnico es reforzamiento poblacional, porque ya hay salmones y ya hay trucha. Lo que quieres es que haya más, quieres meter más. Ah, vale, Vale. vale. La lógica ya empieza a ser complicada, porque Ya. dices, ¿por qué no dejamos que se recuperen ellos solos? Vale, decidimos que no se pueden recuperar ellos solos y necesitan el reforzamiento poblacional. Vale, vamos a aceptar eso también. Vale. ¿Y entonces con qué repoblamos? ¿De dónde sacamos los peces para meterlos ahí? Una técnica que se utiliza en otras especies es, en un sitio tienen un exceso de ellos y en otro sitio faltan, por un accidente, por un vertido, por lo que sea. Vamos a redistribuir, vamos a capturar animales salvajes en un sitio y soltarlos en otro. Bueno, eso a veces funciona. Entonces no se puede hacer, evidentemente, a ciegas sin evaluar, ¿no? Pero en Asturias no se hace eso con el salmón ni con la trucha. En Asturias lo que se hace es capturar esos peces de los que hablábamos antes que han sido capaces de retornar al río. Entonces, o después de la temporada de pesca, los que han sobrevivido a la temporada de pesca, los que han pasado a través de todos los anzuelos, de todas las cañas, de todo, y han llegado arriba y se van a... Entonces los agarramos, los sacamos del agua en un capturadero y les llevamos a una piscifactoría para sacar los huevos y el esperma. Con lo cual, o algunos de los que se pescan sin muerte se donan a una piscifactoría para que los utilicen para la repoblación. Pero todo lo que están haciendo es impedir la reproducción natural. Esos bichos se iban a reproducir ellos solos en el río. Y entonces tú, de pronto, decides que tú lo vas a hacer mejor que ellos. Y entonces te los llevas a una piscifactoría, esperas a que maduren, cuando maduren extraes los huevos de la hembra, extraes el esperma del macho, los mezclas, produces juveniles, que luego vas a soltar en el río. Pero fíjate la cantidad de problemas que eso genera. Por una parte, los salmones, como un montón de especies, tienen selección de pareja. Y la selección de pareja no solo es quién es más guapo, quién es más fuerte, quién ha hecho el río mejor, también incluye compatibilidad genética. Los animales, los humanos también, somos capaces de percibir por olfato, por una serie de señales, quién es más compatible genéticamente contigo, ¿no? Tiene que ver con inmunidad, quiero decir, eso está estudiado en un montón de Sí, especies. sí, sí, es muy curioso. Claro, que un macho consiga que una hembra le permita aparearse con él, en un salmón, en un río, eso implica una elección de pareja por parte de la hembra. Si tú los agarras con una red, sacas esta hembra está madura, este macho está maduro, mezclas el esperma, eso te lo estás saltando. Claro. Luego otro problema es que muchas veces, pues si no tienes muchos machos, al final utilizas 3 machos para fecundar todas las hembras. Eso pasa. Con lo cual estás reduciendo la variedad genética, estás incluyendo problemas de diversidad genética que si los dejaras reproducirse en el río, tú tienes, por decir un número, tienes 10 salmones, vale, 5 te los llevas a la piscifactoría, 5 te los llevas al río. Estás reduciendo las posibilidades de todas las combinaciones entre machos y hembras que se producirían en el río, ¿no? La razón de hacer eso sería si tú fueras capaz de identificar, vale, tenemos un problema en el río, tenemos un cuello de botella ahí y resulta que lo que pasa es que los juveniles pequeñitos no sobreviven en el río. Entonces, les pasamos esa fase en nuestra piscifactoría, donde sí van a sobrevivir, y luego los soltamos. Pero eso no está identificado, en el caso de los salmones y las truchas no está identificado, ese no es el problema. Es que se sienten que necesitan hacer algo, se sienten héroes, porque agarran los salmones y las truchas y los desoban y los cuidan en la piscifactoría, y luego van a soltar, cuando tienen un cierto tamaño, los van a soltar al río con los niños de los colegios, con el alcalde, con el fotógrafo del periódico local que hace unas fotos. Somos héroes, estamos recuperando el río. No estás haciendo nada, esos bichos se habrían reproducido en el río si tú no los hubieras sacado del río para reproducirlos en la piscifactoría. Ya. Entonces, podrías traer reproductores de otro lado, el problema sería que traes genes de otro lado. Entonces, la solución es muy complicada, hay formas de hacerlo. Ahora te explico algunas cosas que se propusieron en el pasado y que las tuyas hicieron durante un tiempo, pero todo eso se olvidó. Y es, en las piscifactorías, tener líneas de reproductores de los diferentes ríos, ¿no? Entonces, tú tienes una línea de trucha de esta cuenca. Y las tienes ahí por si acaso. Las tienes ahí por si acaso. De vez en cuando incluyes individuos nuevos para evitar endogamia y tal. Si hay un accidente, hay un problema, hay un envenenamiento, utilizas esos para repoblar. Pero solo en esos casos, no sistemáticamente. No porque sí, no todos los años en todos los sitios, que es lo que hacen, ¿no? Porque al final la tecnología o la técnica o el conocimiento científico para producir muchos peces en una piscifactoría con antibióticos, con no sé qué, con tratamientos, con pienso, bueno, se conoce de sobra. Pero tú fíjate lo que vas a soltar al río. Lo que vas a soltar al río son unos peces que viven en un canal donde el pienso, la comida, es pienso, son bolas de proteínas y grasa que caen de un alimentador y ahora tú sueltas eso en un río. A evitar depredadores, a encontrar comida, a identificar la comida. Es que no tiene ni el color que tiene un animal salvaje, porque el color de los peces cambia, ¿no? Depende de las condiciones y tal.
déjate tú evitar depredadores ni la morfología. Son mucho más grandes, por ejemplo. Pez de la misma edad en el río, que ha tenido que estar buscándose la vida y comiendo invertebrados en el río, no creció tan rápido como uno que está cebado como un pienso en la granja, ¿no? Entiendo. Entonces, pues eso, como si comparas un cerdo de granja de 200 kilos con un jabalí, ¿no? Es que Eso te iba a decir. no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, tal y como se está haciendo es un desastre. Que hay situaciones en las que se podría hacer bien, sin duda, pero tal y como se está haciendo es un desastre. Y la principal razón, para mí, te he dado varias, pero la principal es evitar que los salmones se reproduzcan de manera natural. O sea, todo lo que estás llevándote a la piscifactoría lo estás quitando del río. Ya. En O una sea, paradoja ya, perdona, en una paradoja ya que es una vuelta de tuerca bestial que están haciendo la administración aquí, es que ellos te dicen que pueden identificar los que retornan como adultos que provienen de piscifactoría. Y el porcentaje, que es bajísimo, de los que vuelven al río, ¿cuántos nacieron en la piscifactoría? Va subiendo un poquito, pero es que va a llegar un día que sea el 100%, porque si no dejas que se reproduzcan, o sea, como lo miran como porcentaje, si no dejas que se reproduzcan de manera natural, llegará un día que todos sean de piscifactoría, pero eso claro. no quiere decir, eso no son buenas noticias. Eso no son buenas noticias, porque quiere decir que no hay reproducción natural. Entiendo. O sea que yo creo que estas actividades que están haciendo están más pensado para que haya más, a coste que sea, rápido, para poder Sí, pescar, para poder seguir pescando esas cantidades, que en verdad a largo plazo se está cargando la genética de los salmones, porque como bien dices, esos salmones no están ni preparados para evitar claro, depredadores, ni han ganado a lo mejor esa musculatura que tienen que ganar claro, para nadar claro, bien, para claro, aguantar las claro, temperaturas, más claro, enfermedades, una claro. genética más mermada. Y claro, luego había también leído algo que apuntabas tú en uno de los textos que me has pasado, Sí, pérdida de tallas y pesos de los salmones. O sea, quiero decir que la sobrepesca también afecta a la morfología de los sí, salmones. sí, sí. Eso también es clásico en las pesquerías marinas también. Es decir, que la pesca, la sobreexplotación pesquera, resulta en un descenso en las tallas. Es decir, que tendemos a pescar los peces más grandes. Ah, Digamos, influyendo en la evolución. Es una respuesta evolutiva, ¿no? sí, sí, Tendemos sí. a pescar los peces más grandes. Con lo cual, los que más posibilidades tienen de reproducirse son los más pequeños. Claro. Entonces, con eso, de todas formas, en Asturias el tema del salmón es más complejo todavía que todo eso, porque aparentemente empiezan a no llegar los salmones más pequeñitos. Pero los salmones más pequeñitos son pequeñitos no por su genética, sino, bueno, sí tiene que ver con la genética, pero porque hay algunos salmones que se quedan cerca, que se pasan solo un invierno en el mar y vuelven. Sin embargo, hay otros que se pasan varios inviernos en el mar y se van mucho más lejos, se van mucho más al Mm, norte y vuelven hechos unos bicharracos mucho más grandes, ¿no? Entonces, esos claro. entran en una época diferente del año, todo eso, ¿no? Y parece, y esto no se sabe muy bien cuál es la razón, más allá de que si estás manoseando una especie hasta ese punto, estás causando una mortalidad como la que estás causando, bueno, pues tiene que ver con eso. De todas formas, lo de las repoblaciones que hablamos hace un segundo, vamos a ver, la definición de la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Es que llevan Claro. más de 20 años haciendo lo mismo. Llevan más de 20 años repoblando. ¿Y no funciona? No funciona. Hay un montón de estudios, un montón de razones, aparte de estas que te estoy dando yo, que son más bien lógicas, ¿no? Pero bueno, basadas en conocimiento biológico. Pero siguen igual, siguen haciéndolo, siguen promoviéndolo igual. Entonces, pero si no funciona, no sigas. Cambia, piensa, lee, cambia la gestión, ¿no? Pero no. O sea, ellos siguen hasta el último, hasta que no quede ninguno. Sí, hasta que no queden ya, claro. Y luego meterán, pues, siluros o vete tú a saber qué meterán ahí para cazar. A Bueno, saber. ya están metiendo cosas, ya están Ya están metiendo cosas. metiendo, En el ¿no? Bass hay Black Bass americano, hay Lucios, claro, claro. Los siluros en Asturias igual no encajan muy bien, No pero, encajan, pero ¿no? que no te Pero quepa duda. Que no te ya. quepa duda. Sí, 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 sí. Eso que has comentado de que a lo mejor hay ejemplares que se tiran más tiempo fuera y luego vuelven más grandes, Sí, quizás sea a lo sí, mejor porque ellos tienen un mecanismo de genética, ¿no? A lo mejor sí. para no mezclarse con los mismos de esta generación, a lo mejor hay algunos que se van, vuelven luego para Sí. intercambiar un poquito la... ¿Puede ser eso? Sí, eso, claro, eso son respuestas evolutivas, son respuestas que les funcionan, ¿no? O sea, si todo el mundo apuesta por lo mismo, Ujú. tienes menos posibilidades y un año a lo mejor resulta que las corrientes o lo que sea, o la cantidad de alimento, es diversificar las apuestas, ¿no? Eso es clásico en los ciclos de vida de las especies. Y hay una más que es súper espectacular, que adopta muy pocos, o sea, un macho de salmón puede decir, vale, yo tengo este tamaño, ahora me cambio el metabolismo, me bajo al mar, me la juego en el estuario que no me coma una gaviota o quien sea,
llego al mar, tengo que sobrevivir 2 años o 3 y vuelvo hecho un cacho bestia y peleo con otros machos y tal. Algunos machos que lo que hacen es cuando tienen este tamaño no bajan al mar, maduran. Claro, con este tamaño no puedes competir con un bicharraco de 8 kilos que viene. Pero se llaman sneakers en inglés, ¿no? Lo que hacen es, se quedan, parecen juveniles, pero son capaces de producir esperma. Entonces, se quedan ahí al lado de las hembras, y cuando la hembra está con un macho grande, ni el macho ni la hembra se preocupan por un pececillo así pequeño. Pero entonces cuando la hembra empieza a soltar los huevos, claro, empieza a soltar los huevos en el agua, al lado del macho que está Él soltando. se mete ahí a ver qué caza, Se ¿no? mete ahí y suelta un poquito. Claro, no tiene el volumen de esperma que tiene un macho grande, ¿no? No produce tanto como un macho grande. Pero consigue ser el padre de unos cuantos. Entonces, Hostia. de pronto es una estrategia y son estrategias que son diferentes en distintas poblaciones. Eso es más extremo todavía que lo que tú decías. Pero lo que tú decías es también eso. O sea, es decir, es llegar, si hay machos muy grandes, pues yo me tengo que quedar en zonas marginales. Pero si este año no hay machos muy grandes, estuve un invierno nada más en el mar, me arriesgué menos, soy más pequeñajo, pero todavía funcionó, ¿no? Entonces, toda esa Impresionante. diversificación de las estrategias y de las tácticas es muy interesante, muy interesante. Y Es pasa que, eso. claro, Luego. Sí, sí, sí. claro, yo soy el primero que no tenía constancia yo de toda esta complejidad que tienen, porque muchas veces, y yo me incluyo, vemos como que los peces son muy simples o que siguen unos Sí. patrones muy... Joder, pero luego te das cuenta de todo el ciclo que tienen, Sí. y es fascinante, vamos, yo me estoy quedando más sorprendido de lo En que los estamos. peces yo daba una asignatura de reproducción de peces en Escocia y básicamente empezaba la asignatura diciendo todo lo que os podáis imaginar en sexo y en reproducción sucede en los peces. Todo que se te ocurra. O sea, hay especies que son todo hembras y todos los individuos son hembras. Y de pronto a partir de un cierto momento uno se convierte en el macho. Y cuando ese macho muere, otra hembra pasa a ser el macho. O sea, Fíjate. y al revés, y especies al revés, que son todos machos y la hembra es la que domina. Hay especies que solo tienen hembras y utilizan machos de otra especie para reproducir. O sea, todo lo más loco que te puedas imaginar Hostia, existe en los peces. Es una qué locura. fuerte, qué La fuerte. biología reproductora de los peces es espectacular. Bueno, se me nota Curiosísimo. que estoy un poco enamorado de ese tema. Y Sí, no sí, solo sí. por los cuadros de la... Claro, claro. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, Oye, pues aquí un pequeño homenaje a estas especies que las estamos perdiendo y a veces yo incluido, no le hemos dado la importancia que merecen. ujú. Pues Alfredo, si quieres, podemos hablar un poco de las truchas, que si no me confundo, tu tesis se basó en la Sí, trucha. Me sí. comentabas que los patrones son distintos, ¿no? Que ya no van directamente al mar. ¿La Ujú. trucha le pasa algo parecido al salmón? ¿Qué situación se encuentra? Son muy parecidas al salmón en todo. De hecho, en fases juveniles son difíciles de distinguir una trucha de un salmón. Tienen Se una parece. cierta capacidad de hibridar, son especies muy parecidas. Pero las truchas básicamente son residentes. Hay unos poquitos individuos que salen al mar, pero a la costa y vuelven a crecer. Pero básicamente viven en el río y se mueven poco. A lo mejor para reproducirse suben un poco más arriba del río. Cuando son más grandes bajan a zonas más bajas del río, pero te estamos hablando de cientos de metros o unos pocos kilómetros. Ujú. Pero por lo demás son muy parecidas. No alcanzan los tamaños de los salmones porque no van al mar a buscar esa oportunidad de crecer, ¿no? De comer todos los crustáceos que se comen en el mar. Los problemas que tiene la trucha, uno, se conocen menos. Tú te vas a cualquier pueblo y te dicen, uy, ya no hay truchas como las que había. Bueno, datos no hay. Porque desde este puente se veían las truchas ya hace 40 años cuando tú veías mejor, porque mira, allí hay una trucha y allí hay otra. Y ahí, coño, es verdad. Pasaba cuando yo en mi tesis trabajábamos, hacíamos muestreos de pesca eléctrica. Con la pesca eléctrica, tú entras en el río, das una descarga, una mochila pequeña, los peces se quedan aturdidos un segundo, ¿no? No los matas, no, se quedan aturdidos un segundo, te permite sacarlos, para ponerlos en un caldero o lo que sea, en un depósito, para luego medirlos o pesarlos, hacíamos pruebas de marcaje, marcábamos para volver a ver los mismos individuos y tal. Ajá. Bueno, investigación que hacíamos de ese estilo. Y tú llegabas a un pueblo y te decían, no, aquí no hay truchas, aquí antes las había, pero ahora hace muchos años que no las hay. Y empezabas con el aparato de pesca eléctrica y empezaban a salir truchas, grandes, pequeñas, medianas. Es una población perfectamente saludable, en ríos muy pequeños, ¿eh? Viven en ríos más pequeños. Pasan más desapercibidas que los Ya. salmones, no son tan espectaculares. Segurísimo que hay menos, ¿eh? Porque los ríos están en peores condiciones, yo no, pero no he visto datos convincentes de que haya menos. Ujú. Eh, en mi tesis una cosa que hacíamos era, o sea, digamos, el centro de mi tesis, estamos en un proyecto europeo con noruegos, con suecos, con británicos y tal, y era, estoy hablando de la segunda mitad de los años 90, Ya. y ya se hablaba de cambio climático, de cambio ambiental, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que hacíamos, teníamos, digamos, en el eje X, en horizontal, el efecto de la temperatura. Exponíamos a los peces en el laboratorio a diferentes temperaturas, pues para ver cómo influye eso en el tiempo de desarrollo, ¿no? A mayor temperatura se desarrolla más rápido.
vale, pero también son más pequeños y hay más mortalidad. A temperaturas más bajas, igual tardan 2 meses en desarrollarse un huevo. O sea, estar 2 meses ahí un huevo metido entre la... Pero el juvenil que sale es más grande Ujú. y la supervivencia es más alta. Entonces, miramos efecto también en la capacidad de locomoción, o sea, de nadar, miramos efecto en el crecimiento, por supuesto. Entonces, digamos que mi tesis era sobre eso. Luego se utilizaron, muchos de los artículos de mi tesis se utilizaron para modelos de cambio climático que buscan relaciones entre la temperatura y parámetros clave en la biología de ciertas especies, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que, eso digamos, era la parte experimental. También hacíamos trabajo de campo, de otras cuestiones en ríos con ciertas características. Si quieres, es un animal más simple, que es un salmón menos sofisticado, porque el salmón en algún momento de la evolución, algo que era parecido a una trucha, que vivía en el río, que se quedaba en el río más o menos, empezó a salir al mar. Lo que hablábamos hace un segundo, ¿no? Diversificar las apuestas y apostar a cosas diferentes, ¿no? Entonces, el salmón son muy próximas, pero el salmón ha diversificado eso. Las truchas, sí, también hay machos que maduran más pequeñitos, pero no tan bestia. También los machos compiten con otros machos por el acceso a las hembras, también se reproducen de una manera muy parecida. O sea, son especies muy, muy, muy parecidas, Ujú. pero la trucha es más de casa, es más simple, es menos, no incluye ese viaje épico, ¿no? De Ya, irse ya, ya. al norte y tal. Pero Curioso. bueno, y se sabe menos en parte porque no hay estadísticas pesqueras. Los salmones, tú pescas un salmón y tienes que ir al precinto, el guarda te lo tiene que precintar, ¿no? Queda registrado, se toma una muestra de escamas para ver la edad, la genética, tal. Las truchas no, tú pescas y te las llevas a casa, con lo cual no se sabe, no hay datos tan buenos de cuántas truchas han pescado cada año en los ríos en Asturias, ¿no? Entonces hay menos información. Es una especie muy dura, es una especie muy resistente. Ujú. Eh, Y Más resistente de lo que se pensaba. Si necesita aguas frías, si necesita aguas limpias, lógicamente. claro. Pero bueno, eh, hay más, ya te digo, cuando tú vas allí a un sitio y tal, dicen, uy, ya no hay truchas. Sí, sí. Que a Bueno, lo mejor se quedan, claro, es más difícil de verlas por son mucho tamaño más o por... crípticas. Sí, Claro, son más claro. pequeñas, no tienen todos esos, no tienen todo ese viaje espectacular. Bueno, eh, y no hay estadísticas, no hay números. Pues O yo sea, cuando faltan empezaba, estudios a tu juicio. claro, Faltan... claro, de eso sin duda. Ujú. Hicimos alguno cuando yo empezaba, ¿eh? Lo que pasa es que cuando yo empezaba la administración financiaba a la universidad ese tipo de estudios y de seguimientos, ¿no? Ya, Gestión basada en ciencia, o sea, tener científicos informando la gestión. Todo eso desapareció, todo eso se vaya, olvidó, no quieren saber nada de ese asunto, porque les vas a decir cosas que no les interesan o que no les convienen. Entonces, entiendo. no. Pues bueno, pues hemos tocado un poquito el tema del salmón, que yo creo que preocupa más, pero es que ahora vamos a hablar de las angulas o de las anguilas. Ujú. Pues seguro que todos en algunas navidades hemos comido el típico, ¿no? Sí, sí. Como el gulas se llama, ¿no? El, Sí, el- sí, la el- el Pulas es la sucedáneo, ¿no? verdura. Sí, Eso es. sí, sí. Pero claro, lo que mucha gente a lo mejor no sabe, que yo entiendo que sí, es que se comen los alevines de las anguilas. Sí, sí, sí. Entonces, este es otro animal que está también desapareciendo, Sí. que le quedan los días contados, como sigamos así. Mm. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de las anguilas. También tenemos una población aquí en la península y creo que como el salmón también, no tengo ni idea de anguila, ¿eh? ¿La anguila también va al mar o hace esos viajes como el Sí, salmón? sí, hace el viaje inverso. Lo de la anguila es todavía más fascinante porque en el primer cuarto del siglo XXI todavía hay un montón de cosas que no sabemos de esa especie. Es una especie común y habitual, pero es una especie extremadamente misteriosa. Lo cual para mí la hace fascinante y para mucha gente que estudia anguilas de verdad. Yo los he tocado más lateralmente, no he hecho investigación sobre anguilas, pero sí que es un pez fascinante. Para empezar, lo que decía es que tenemos una población en la península ibérica, la población de anguilas, lo que te decía, la población de salmón es la de cada río. Claro, El Bidasoa tiene una población, y el Seia otro, el Narcea otro, y el Eo otro. Toda la población de anguilas de Europa, todo es la misma población, por la eso forma, es. porque te decía que hace el viaje inverso. Entonces, es una locura. Tú ves una anguila en un río, aquí se pescaban, no tienen gran valor culinario, las anguilas, los adultos. Por ejemplo, en Japón sí, Japón paga muchísima pasta por los adultos, las larvas no nos interesan más que para producir adultos, ¿no? Pero, Fíjate.
y eso también podría ser un problema en la práctica con el turismo de llevarse anguilas de aquí para engordarlas allí y tal. Pero bueno, la cuestión es que tú las anguilas que ves en los ríos, pez muy alargado, tal, que bueno, se pescaban, eran bastante comunes, eh, hace no tanto, en un determinado momento empiezan a bajar al mar. O sea, cuando alcanzan un cierto tamaño, empiezan a bajar al mar. Pero nadie ha visto una anguila madura en condiciones naturales, porque maduran en el río, empiezan a irse hacia abajo, hacia el mar, o sea, maduran en el río, no, crecen en el río, y maduran una vez en el mar. Entonces, ¿dónde diablos van las anguilas? Durante mucho tiempo no se sabía, pero cruzan el Atlántico. Cruzan el Atlántico hasta llegar al mar de los Sargazos. Vale, O sea, para mí súper interesante de las anguilas es que nadie ve en condiciones naturales un pez maduro. Así como los salmones o las truchas en algún momento están maduros y tú aprietas y las hembras sueltan huevos y tal. Todo eso no se ve en las anguilas. Porque las anguilas se van al mar y desaparecen en el mar. claro. Sabemos ahora que se van al mar de los Sargazos. O sea, cruzan el Atlántico entero. Se van a la costa americana, al mar de los Sargazos. Y ahí se reúnen todas las anguilas de Europa y del norte de África, del Mediterráneo. Se reúnen todas ahí, se reproducen ahí. Producen unos huevitos muy pequeños, unas larvitas muy pequeñas. Ahora, tú eres una larvita de anguila que estás en el mar de los Sargazos y tienes que volver a Europa. Tienes que volver a cruzar el Atlántico otra vez. Pero ¿cómo sabes a dónde vas? O sea, una larva, porque los salmones, si te acuerdas, te contaba antes, son capaces de oler su propio río, ¿vale? Se Sí, van al sí, sur sí. y detectan su propio río. Las angulas acaban de nacer, las anguilas, las anguilitas, las larvitas, acaban de nacer en el mar de los Sargazos. Bueno, pues se cruzan el Atlántico de vuelta, con corrientes, nadando, unas cositas minúsculas en el plancton. Cuando llegan a las costas de Europa, ya son angulas. O sea, ya es una anguilita en miniatura blanca, transparentes, mejor dicho. Son No sé si cuando las transparentes, sí, cocinas, sí, o sí. sea, son transparentes, porque ahí es justo cuando están entrando los ríos. Ya. Pero han cruzado el Atlántico. Les ha llevado años cruzar el Atlántico, desde luego muchísimos meses. Todo eso no se sabía, no sabíamos nada de eso hasta hace relativamente poco, ¿no? Ahora, bueno, tenemos tecnología para eso. Los japoneses que valoran muchísimo, hay una especie diferente, ¿no? En el Pacífico, valoran muchísimo las anguilas, han intentado cerrar el ciclo para hacer acuicultura, como en otras especies, y no son capaces. No son capaces de conseguir que una anguila madure para extraer los huevos y criarla en cautividad hasta volver a tener otra anguila. Si No no se son sabe muy capaces bien, los japoneses, no se puede. ni con hormonas, llevan años y con mucho dinero detrás, porque hay mucho dinero ahí. Nadie lo ha logrado. Entonces, Ya. entran en los ríos, o sea, llegan a los ríos y una angula que entra en un río, su madre puede ser de, no sé, de Francia y su padre de Noruega o de Marruecos o de Italia o de quién sabe. O sea, no son son todos la misma población. Vale, vale, vale. Entonces tú, te decía que la pesca del salmón es perversa por lo que tiene de que lo que está haciendo es matar los que están a punto de reproducirse, ¿no? Ya. Pero la pesca de la angula lo es también un poco en el extremo opuesto. Lo que estás haciendo es cargarte el reclutamiento. O sea, lo que llega al río, que va a repoblar o sea, que va a poblar ese río, los reclutas que llegan ese año entrando al río, tú estás en la desembocadura del río cargándote todos los juveniles, todos los que puedes, ¿no? Entonces, claro, un poco como con el salmón, cuando tienes un ciclo tan largo y tan complejo, y con todas esas, si quieres, excentricidades, ¿no? De irte al mar de los Sargazos, quédate aquí cerca, ¿no? Te vas al mar de los Sargazos, o sea, cruzas el Atlántico entero. Una trucha de 40, una trucha, no, perdón, una anguila de 40 centímetros, cruza el Atlántico entero, para que luego una larva de unos pocos milímetros cruce el Atlántico entero de vuelta otra vez. O sea, claro, todo Impresionante. eso, y llevan sobreviviendo así decenas, centenares de miles de años, ¿eh? Bueno, algo tendremos que ver nosotros. Quiero decir, es muy complicado, es muy delicado, hay muchas fases en las que la cosa puede fallar, ¿vale? Sí, sí, pero llevan cientos de miles de años haciéndolo y ahora están desapareciendo, ¿no? Yo creo que la pesca de las angulas es una burrada. Y el problema es, otro problema añadido, por ejemplo, en el País Vasco, mira que hay tradición de comer angulas en el País Vasco, que Sí, es sí, sí. Navidad y Mucho, tal. mucho, mucho. El País Vasco ha decidido vedarla porque no es seguro ya seguir pescando angulas. A nivel internacional está catalogada como un peligro de extinción. Aparte de que no se permite matar los juveniles de nada. Aquellas campañas de hace muchos años de pez que niñes no, Ah, no. sí, sí, me acuerdo. Sí, no. Que es una burrada matar animales antes de que se reproduzcan. Porque claro, el efecto que causan en la población es bestial, les impides la reproducción. Pero es que esto ya es cargarse, ya no inmaduros, sino
juveniles, justo los reclutas, ¿no? En Asturias siguen pescándolas. En Asturias acaba de salir ahora, acaba de anunciar el gobierno que sí, que van a restringir no sé qué, el número de días, de no sé qué y tal. Pues que claro, se pagan miles de euros por 100 gramos de angulas. Se hace una subasta, lo cual es para mí perverso, lo mismo con el salmón, lo mismo con los atunes en el mercado de Tokio. O sea, el mercado de Tokio en enero, pues igual pagan más de $1.000.000 por un atún. Sí. Un tío que tiene una cadena de restaurantes de sushi, ¿no? Bueno, pues aquí, y nos reímos, mira, te pago 1.000.000 por un pez. Ya, bueno, aquí pagaste 4.000 euros por 100 gramos de angulas. Ya. ¿Por qué? Porque se cuentan las leyendas, ¿no? En Asturias. Yo me acuerdo que a mis abuelos se las regalaban. La gente pescaba angulas, se las regalaba, pero regalaban una caja de zapatos llena de angulas. O sea, hace no tanto, bueno, soy lo suficientemente viejo, pero no tanto, no 300 años, ¿no? Eran muy comunes, muy comunes. Y no se considera un alimento, o sea, un plato como De lujo. no, no, no. Se han convertido tengo un artículo de hace unos años que se llama Angulas de lujo. Porque es un lujo. Como hay tan pocas, pero claro, eso es bestial. En lugar de protegerlas, pagamos mucho dinero. Claro, si pagas mucho dinero, el que las pesca le compensa. Claro. Me voy a pasar 2 noches ahí para sacar 1 kilo de angulas, pero me voy a ganar unos miles de euros con 1 kilo de angulas. Entonces, claro, estás hasta la última gota. Y como lo que te decía, como son toda una población, todas se reproducen juntas, interactúan para reproducirse en el mar de los sargazos, que tú estés protegiendo las anguilas y sus larvas, las angulas, en el País Vasco, no te sirve de nada si en Asturias seguimos pescando. Claro. Francia, Noruega, en Suecia están muy alarmados, están diciendo que hay que parar. Pero en Asturias nos da igual, seguimos pescando. Y no estamos pescando las nuestras, claro. ¿Qué pasa en Asturias, señores? ¿Qué pasa en Asturias? Somos así de burros, Gorka, no lo sé. No lo sé. No sé. Bueno, prefiero no meterme mucho más en política, pero vamos, es terrible, terrible. Yo te lo Y comentaba es antes. una especie que es una auténtica joya. O sea, Claro. lo que te contaba antes del salmón es una joya de la biología, ¿no? Es una belleza, todo ese ciclo y todas esas estrategias y tácticas y tal. Las anguilas lo mismo. Aparte de lo que tienen de misterio, ¿no? Porque alguien ve a los salmones reproducirse y alguien ve a los salmones en el mar, pero las anguilas desaparecen y vuelven. O sea, vuelven las larvas, porque los adultos se mueren todos, ahí no sobrevive ninguno. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a mí me parece, vamos, me fascina totalmente. Me parece, Sí, los misterios del mar, ¿eh? Los misterios sí. del mar y sus especies. El caso es que Pero cuando se extinga se acabó. Cuando se extinga claro, está, claro. bueno, se lo contaremos a los nietos, pero se acabó. Cuando empezamos a conocerla un poquito, se extingue, pasa mucho. Sí. Es terrible eso, es terrible. El tema de la anguila, yo conozco un poco en la Albufera de Valencia, no sé si es la misma especie, creo que ahí sí que hay tradición de hacer guiso de anguila y demás. Sí. Sí, es la misma especie, son las mismas que vienen del mar de los sargazos y tal. Puede ser que el padre de la que entra en la albufera sea asturiano, no sabemos. Entiendo. Pero sí, es la misma especie y sí que hay sitios. Quiero decir, a ver, hace suficientes años, ostras, un pez que se puede comer, nadie lo va a descartar, ¿no? Aquí sí se pescaban anguilas yo recuerdo, vamos, de pequeño y tal, sí que se pescaban. Lo que pasa es que la anguila se vedó hace mucho tiempo, la pesca tampoco son adultos, porque adultos se convierten cuando vuelven al mar a reproducirse, pero la pesca, digamos, en ríos, y sí que hay sitios, sí que se comía, ¿eh? Lo que pasa es que Claro. no era tan apreciado como el salmón, pero sí que se comía. Y sí sabía que en el Mediterráneo era más, y puede que en el País Vasco también, ¿no? Hay sitios o Galicia, donde tenía más valor, pero vamos, sí, nadie desprecia un pez. Es decir, está riquísimo, claro. Sí. Claro. No, Y sí, es la misma. Lo cual es parte del drama, ¿eh? Que sea la misma. Claro. O sea que entiendo que si conforma una misma población que se mueve prácticamente a nivel mundial o casi, Claro. en mares, claro, en mares más cálidos como el Mediterráneo o en zonas atlánticas, o sea, es un animal súper adaptable y que corresponde a una lógica que todavía quizás no entendamos, como bien decías, que van allí a desovar o a... ¿Por qué? No se sabe. Entonces... Sí. Luego eso que decías de que la regalaban en una caja de zapatos, me recuerda mucho porque yo sí que tengo familia ahí en País Vasco y por ejemplo, el marmitaco, que ahora es una delicatessen, antes era comida de pescadores, que eran las cocochas y el bacalao y la merluza, que antes ahora es un plato que a ver dónde lo puedes consumir porque vale una pasta y antes era comida de pescadores.
Sí, 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 sí. Claro, esas cosas cuando empiezan a ser escasas, entonces se convierten en, de pronto las valoran, ¿no? Pero lo de las angulas se contaba eso, ¿no? Que se las daban a las gallinas. O sea, porque es que había tantos Fíjate, días que las daban a las gallinas. fíjate. O lo de los salmones, ¿no? Que se contaba en Asturias, se contaba en más sitios, con lo cual probablemente es una leyenda urbana rural, ¿no? Pero los mineros de no sé dónde, los trabajadores de no sé qué campo, firmaban el contrato que no querían más de salmón más de una vez a la semana. Dices, porque O sea, que estaban vivían en el cansados de hambre, comer salmón. claro, claro, había tantos en Joder, determinada época, ¿no? Y fíjate, ahora pagan no sé cuántos miles por el campano, ¿no? Y tal, el del restaurante este. fíjate. Yo Sí, te lo comentaba antes, ¿no? Eh, no es una crítica al que tiene dinero, sino es una crítica no, a ese consumismo claro, de claro, decir, al final hay gente que tiene tanto dinero y no saben qué gastárselo, que algo tan escaso y tan que da ese morbo, ¿no? Decir, yo puedo consumirlo porque puedo. Yo creo que es ya. también lo que nos caracteriza un poco, como que hemos perdido la partida en esto, porque Sí. vamos, habiendo tan poquitas, yo incluso he visto algún youtuber, algún influencer que hace un vídeo, ¿no? Vamos a comer el plato exclusivo y esto vale una pasta y se hace en el vídeo y tal. ¿A qué precio, Había macho? ¿A una, qué precio? había una película que era sobre eso, una película de Marlon Brando y Matthew Broderick. Era en Nueva York, un muchacho que se consiguió un empleo en un restaurante y tal, tenía que ir al aeropuerto a por cajas de comida, ¿no? Y todo parecía que estaban traficando drogas, porque era un sitio como muy de lujo. Y al final lo que traían era un club de millonarios que pagaban $1 millón por cubierto por ir a cenar. Entonces, la cena era lo último. Entonces, era una tortilla de huevos de no sé qué lagarto, de no sé dónde, que se iba a extinguir. Entonces, pagaban un montón de pasta por comer el último individuo, ¿no? Luego, al final, Mm. era todo mentira, ¿eh? O sea, al final les ponían huevos de gallina y pollo y tal, ¿no? Pero ellos se creían que estaban comiendo no sé qué lagarto, no sé qué especie y tal. Sí, 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 sí. Pero bueno, una película de Hollywood. Pero es alucinante y lo estamos viendo aquí. Dice, yo como tengo tanta pasta, entonces voy a pagar 700 € por una cazuela así de angula y tal, que tu abuela te diría, no, bueno, ¿estás tonto o qué te pasa? Eso es. O el marmitaco que decías antes, ¿no? Dices, será comida de pescadores, será comida de, coño, de supervivencia. Sí. Riquísimo, espectacular, me encanta, ¿eh? Joder. Pero sí, pero de pronto se convierte en una cuestión de lujo. Pero que sea porque es una especie que la hemos extinguido, está al borde de la extinción, es obsceno, a mí me parece obsceno. O Sí, sea, me parece literal. de locos, El, de locos. y otra cosa que no sé cómo estará el tema, pero yo sí que he visto, o sea, la imagen que tengo yo de los que pescan las angulas Ujú. es en los márgenes de los, no sé si decir río o canales, van con una Estuarios, especie sí, de red sí, grande y sí, van cogiendo los alevines, ¿no? Entiendo. sí. Como Y cedazos, son como un cedazo muy grande, sí, sí, sí. eso es, Antes eso se es. pescaban también desde lanchas, en las desembocaduras de los ríos. O sea, había gente que las pescaba a pie, como tú dices, ¿no? Caminando por el borde con unos cedazos y tal. Y había muchísimas y era fácil de Sí, pescarlas. Y otra gente desde lanchas, a veces con luces también y tal, con focos desde lanchas. Ahora una cosa que se está haciendo en Asturias, que claro, no son tan burros como para no saber que prácticamente no hay, o sea, que se pesca nada, ¿no? Eh, bueno, pues ahora resulta que dan dinero a los que tienen lanchas para que deshagan la lancha y no pesquen desde la lancha, pero desde los cedazos se puede seguir pescando, ¿no? claro, Entonces, bueno, es decir, al final es todas las que se puedan porque hay mucho dinero ahí y una nota oficial del Principado decían que era una tradición centenaria. Pues claro. hombre, hace 100 años había anguilas a cegar, pero si ahora no las hay, fíjate de tradiciones centenarias que se está extinguiendo una especie. La tradición es extinguir especies. O sea, comerse el último juvenil como los del Club de Nueva York, el último juvenil wow, qué satisfacción, me comí la última anguila del planeta. Sí, Y como yo estoy contigo, ¿eh? O sea, el que tiene dinero y lo paga, me parece, pero la responsabilidad, de verdad, es quien lo permite y quien lo fomenta. sí. No tanto, ¿sí? Creo que hay que El, educar a la gente y hay que explicarle a la gente la importancia de estas cosas, ¿no? No solo la claro, belleza, de lo que hablábamos antes, que para mí la belleza es y me parece a mí que para ti también, la belleza de estas cosas, ¿no? Pero luego, no sé, no solo eso, es que cuando se acaba una especie, se acabó. claro. Es que la lógica que le veo yo a esto es, aparte del morbo de comerla, que queda Ujú, poco, ujú. ya sabes, todo el auge que ha habido con la cocina aquí en los últimos programas de MasterChef, de todo esto. Sí, sí, Y, sí. y muchos de esos cocineros que van.
con ese afán, ¿no? De la cocina y tal. No todos, hay otros cocineros que se niegan, pero Ya, sí que he visto yo alguno que promueve el consumo de estos productos y al final sí, es tirar piedras contra tu tejado, ya no solo por la conservación de una especie que debería ser lo principal, sino porque cuando no haya, ¿de qué vas a vivir? Igual que esta gente sí, que te vende sí. la tradición, Sí. coño, Igual si tú que ganaste estás, suficiente dinero. claro, tú que estás defendiendo la tradición, tu principal empresa es defender esa tradición conservándola, ¿no? Porque si no, no va a Que haber se pueda tradición. seguir haciendo dentro de 100 años, Es sí. que no tiene Hombre, pues, sentido. no. Y luego otro tema que yo creo que cuando hay una especie que queda menos, cada vez vale más, como el Sí, oro, sí. eh, el furtivismo aumenta. Hay mucho furtivismo, ¿verdad? Parece que sí. Con el tema con el tema de los salmones no sé, hay quien lo denuncia, seguro, ¿eh? Pero más que los salmones no se pueden vender. O sea, solo se vende el campano, solo se vende el primer salmón de la temporada. Sí. A ver, se venden, claro que se venden. A ver, por extranjero, Claro que se claro. venden porque alguien te da dinero bajo cuerda, negro, lo que sea, del restaurante, no sé quién, tal. Seguro, seguro. Hay trampas de decir, bueno, pues yo tengo una licencia y mi mujer que no pescó nunca tiene una licencia y mi hija de 12 años tiene una licencia y mi hijo de 4 tiene una licencia. Con lo cual, si hay un cubo por pescador, ya tengo 4 pescadores, ¿no? Para seguir pescando. Y tal. Ya, O ya, el ya. abuelo que, el Se abuelo la que ya no saben está para todas. nada, pero le haga una licencia al abuelo, entonces declaro que el abuelo pescó un salmón. Se la saben Luego todas. con las angulas es una cosa muy loca, por lo que te decía antes de que en Asia Japón sobre todo, pero también en otros sitios de Asia, se valora mucho la anguila. Y entonces, en realidad, comprar semilla, o sea, comprar los juveniles que entran en el río después de haber cruzado el Atlántico y tal, bueno, es semilla de las otras cosas, suelta en campos de arroz o en plantas de acuicultura, y entonces ahí crecen y se convierten en bichos grandes, que es lo que tiene valor ahí. Pasan cosas alucinantes. En el aeropuerto de Asturias de pronto encuentran a unos que llevan unas maletas llenas de angulas vivas, porque eso Ya se las ves. tienen que llevar vivas, metidas en unas bolsas con agua hiperoxigenada y no sé qué. Madre mía, o sea, aparte de los que se las lleven en camiones o en furgonetas, o sea que sí que hay furtivismo, pero mucho del furtivismo es o lo que nos cuentan, ¿eh? Por eso es más fácil echar la culpa a los asiáticos que cargarnos la culpa a nosotros, ¿no? Pero es un furtivismo curioso con las angulas es ese, es llevárselas a otro sitio para Ya. engordarlas y para crecerlas. Ya, ya, ya. O con la línea de Entiendo. lo que te decía, que no han conseguido cerrar el ciclo en cautividad. Claro. Entonces siempre necesitas salvajes. Qué No sé. curioso. Siempre hay, y como tú decías, cuando hay mucho dinero en algo, pues hay alguien que hace trampas o que Sí. se salta la salva. Siempre, siempre. Pues bueno, pues Alfredo, no te quiero robar mucho más tiempo. Habíamos comentado, si ya quieres ya para finalizar, lo Sí. comentamos, el tema del bacalao, que me lo has Ajá. comentado tú antes. Si quieres ya lo pasamos un poquito por encima Vale. y ya cerramos. Venga, el tema del bacalao es un tema que es, digamos, el póster de la sobreexplotación pesquera, ¿no? Ha habido Ujú. muchos más ejemplos, pero este es uno que está muy bien documentado y es muy doloroso para mucha gente en Canadá. O sea, en la zona de Terranova, la isla de Terranova, Saint John's, es una zona, digamos que fea para vivir. Y sin embargo, mucha gente de Europa se fue a vivir ahí, franceses y británicos sobre todo, por la pesca. Decían que se podía caminar por encima de los peces, o sea, era inagotable el bacalao. Toda la economía de la zona, desde el siglo XVIII, siglo XIX y por supuesto todo el XX, Ujú. dependía del bacalao. O sea, decían que las calles estaban pavimentadas de bacalao. Además, el bacalao es una especie que sabemos que se preserva muy bien, ¿no? En salazón, o sea, se secan, se salan y entonces se pueden exportar. Bueno, todo el mundo vivía ahí de eso. Eh, bueno, vivían de eso y toda la economía de la zona se basaba en eso. A partir de la Segunda Guerra Mundial, y esto pasó con muchas más pesquerías, la Segunda Guerra Mundial se desarrolló un montón de tecnología. Radares, sonares, barcos con motores enormes, barcos enormes, con capacidad de refrigeración, lo que sea, ¿no? Todo eso. Entonces, de pronto la tecnología pesquera, pero fíjate que estamos capturando animales salvajes. No, no, en el mar ahora ya hay mucha más acuicultura, pero durante mucho tiempo en tierra tú querías carne y no ibas a matar un ciervo. Tenías una granja, un rebaño de ovejas o de cabras o lo que sea. Y sin embargo en el mar no, en el mar seguimos comiendo animales salvajes mayoritariamente, ¿no? O hasta hace poco mayoritariamente. Pero con tecnología del siglo XX, XXI, ¿no? O sea, esos barcos, esa tal. Entonces, hubo un momento ahí en los años 80 que la pesquería colapsó. Empezaron a bajar las capturas
no había más bacalao. O sea, hicieron colapsar la pesquería. No se extinguió el bacalao, porque el colapso no significa extinción, significa que hay tan pocos que ya no, o sea, que ya no, tú echas no sé cuánta línea de anzuelos y no sacas uno, o una red y no sacas uno, ¿no? Y El eso bacalao fue, estaba en profundidad, ¿no? ¿Se quedaba en aguas profundas bueno, o no? Tenía como durante una fase del ciclo sí, pero luego para la reproducción y tal van a aguas más costeras y tal. Ah, vale, Se vale. pescan con palangres, sobre todo, o sea, con líneas de anzuelos Yo es que he y visto tal. el típico programa este de D-Max, ¿era? El de las Sí, nasas de cangrejos y todo eso, que sí. pescaban los bacalaos en profundidad. Entonces, yo no sé, no conozco muy bien el ciclo de la La especie. migración de los bacalaos, que también migran, pero migran mucho menos, es un cambio de profundidad. O sea, para la reproducción se suelen acercar más a la costa, aguas más o menos. Ya, Pero es que había tantos, es una especie tan... Y la carne es tan buena, es un pez tan sabroso y tan sí. apreciado en todas partes, Mm, que siguieron pescando, pescando, pescando hasta que decidieron cerrar la pesquería. Decidieron cerrar la pesquería y fue la ruina de todos, claro, porque todas las conserveras, todos los pescadores, todo en esa zona en Terranova dependía del bacalao. Entonces, yo estuve ahí en San John en un congreso en el 2000, no sé, congreso de pesquerías y tal, que se organizó allí, en la universidad allí, y muchos años después, fue el 2000, no sé, 2006, 2007, y todavía percibías un sitio deprimido, o sea, un sitio con mucha gente por la calle tirada, con casas, o sea, edificios abandonados, más de 20 años después que se cerró la pesquería, o sea, se hundió el sitio. Entonces, es un ejemplo que se utiliza mucho porque es un colapso de una pesquería por sobreexplotación, o sea, durante mucho tiempo fuimos pescando, 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 de pronto en unos años tuvieron una capacidad de pesca mucho mayor, claro. sacaron toneladas y toneladas de peces y la especie colapsó y se hundió, ¿no? Y se hundió con ella, fue un problema social también, o sea, toda la gente que vivía de eso, ¿no? O sea, toda la gente que había migrado desde Europa allí a pescar. Fíjate tú, los vascos o los asturianos que iban allí a pescar también desde aquí, ¿no? Claro. Pero bueno, se van a otro lado. Pero los que vivían allí, los que dependían de aquello, eso colapsó. Entonces, a mí las gráficas del colapso de los que se conocen bastante bien, de los bacalaos, te las comentaba porque son muy parecidas a las que vemos de las angulas en Europa o a las que vemos del salmón. Es decir, tienes un momento que tienes un pico que pescas muchísimo, pero claro, eso no es infinito, eso no es permanente. Entonces, el mar está lleno de peces, sí, pero no es inagotable. No es inagotable. Llega un momento que causas un daño que la especie se viene abajo, ¿no? Se extingue o colapsa, ¿no? Que no es necesariamente extinguirse, pero vamos, que es llegar a otro punto diferente. Entonces, es un poco algo que yo lo cuento siempre, mucha gente cuenta siempre la historia del bacalao en Terranova, que debería ser un cuento para aprender, ¿no? Pero no aprendemos, evidentemente. Ya. Vamos Seguimos, a peor seguimos, todavía. Sí, seguimos me ha igual. Yo no recordado sé. ese Dime, dime. ambiente de abandono, ¿no? De toda una industria que dependía de eso. El recurso se ha acabado. Me ha recordado un poco a esos pueblos abandonados de balleneros, también un poco. Sí, sí, sí. Es que es otro ejemplo, otros ejemplos de lo que se llama la tragedia de los comunes, ¿no? De explotar un recurso hasta que acabas con él. Toda esa gente, toda esa industria vivía de las ballenas, cuando acabaste con ellas, se acabó, ¿no? Entonces, es lo opuesto a la sostenibilidad, ¿no? Vamos a Sí. explotar algo de manera sostenible. ¿No? Eh, entonces, bueno, yo no sé, Gorka, si cuando yo hablo contigo yo te dejo más de bajón que cuando empezamos a hablar. No, 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 qué Porque, va. Yo estoy curtido ya. Yo vale, intento vale. tomármelo con humor un poco, porque es que si no, Sí, 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 si sí. no es. No, bueno, Pero que son cosas, es así, mucha es así. belleza, pero también hay mucha preocupación porque la estamos perdiendo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho hablar de esto porque tengo pendiente algún podcast también, a ver si lo puedo concretar de tema de tiburones también, que es otro animal Ah, que es ah, muy estigmatizado y sí, también sí, hay, sí, hay, hay especies que se están viendo un poco en el colapso también. sí, Y bueno, sí. el tema del mar me interesa muchísimo y bueno, el tema de ríos y demás. Ujú. Así que nada, hemos dado unas pinceladas un poco a la actualidad un poco negativa que están pasando estas especies. Y nada, Sí, Alfredo, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia otra vez en encantado, el ya lo canal sabes. y eres más que bienvenido cuando quieras. Ya lo sabes, encantado de hablar contigo. Próxima, cuando quieras. De tiburones no sé apenas nada, así que con esa no cuentes conmigo, pero hay gente que sabe mucho. Muy bien, muy Pero, bien. Pues pero nada, muy bueno, cuando agradecido. quieras hablar ya sabes dónde encontrarme. Un placer, un placer. Venga, un abrazo, Jorge, chao.